Agradecemos muchísimo por su tiempo, ha sido muy amable. Por favor, un gusto. Gracias. Bueno, muy bien, y seguimos analizando el contexto, sobre todo lo que es el escenario de la Argentina. Estamos aquí en nuestros estudios con Leandro Santoro, es legislador, es asesor presidencial. Santoro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, Leandro, digamos, porque nos tuteamos en general. Nos conocemos mucho, sí. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Bien? Gracias, Julián. No, por favor. Bueno, a ver, ¿qué evaluación podemos hacer de este momento? Yo decía, hay, por un lado, un timing que tiene que ver con el avance de la enfermedad, lo marcaba recién el doctor Escapelato, y por otro lado hay un costado que es económico, que es político, que es social. ¿Cómo se está viendo esto del lado del gobierno y también cómo lo está viendo alguien como vos que está siempre muy atento a lo que pasa en términos sociales? Yo creo que en principio se privilegia lo sanitario y en segundo lugar se trata de encontrar un punto de equilibrio con lo económico, habida cuenta de que no se puede parar toda la Argentina de la mañana a la noche porque eso terminaría siendo peor el remedio que la enfermedad. Sí. Pero si hay que poner una prioridad está puesto en lo sanitario, en segundo lugar en lo social y en tercer lugar en lo económico. Pero bueno, está todo vinculado, ¿no es cierto? Porque lo económico tiene que ver con lo social, ¿no es cierto? Si lo sanitario se te va de las manos, por más que vos levantes la cuarentena, vas a tener una cuarentena de hecho, porque las fábricas se pararían, porque se infectarían los operarios, por poner un ejemplo. Entonces eso hace que uno tenga que monitorear permanentemente todas las variables para saber qué decisión tomar en cada momento. Leandro, lo que tiene que ver con lo que vendrá, ¿no? Sabemos que según el anuncio oficial del gobierno, este domingo sería el último día de cuarentena obligatoria. ¿Vos sabés cuándo podría anunciarse la extensión en caso de que eso ocurra? Porque digo, hay mucha gente como... La imagen es agarrada de la reja del balcón diciendo, ¿cuándo puedo empezar a salir? ¿Cuándo se levanta esto? No lo sé, pero comparto tu preocupación. Lo charlamos muchas veces con algunos de mis compañeros, inclusive con mi novia que es farmacéutica. Hay mucha gente que está más angustiada por el encierro y por la pérdida económica que por la enfermedad. Como consecuencia, básicamente, que todavía no es muy común encontrar gente que esté enferma o que haya muerto por el virus. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuánta gente conoces enferma por coronavirus o cuánta gente conoces que murió por coronavirus? Difícilmente conozcas a alguien. Yo ninguno. Ninguno, por ejemplo. Bueno, en sociedades donde esto lamentablemente se propagó mucho más, la preocupación es fundamentalmente lo sanitario, porque todo el mundo conoce a alguien o que se murió o que está enfermo. Entonces, lo que Alberto hizo, me parece, con el consenso del conjunto de las fuerzas políticas y del comité de expertos que lo asesora, es anticiparse a esa situación y consiguió lo que parecía impensado en otro momento histórico, que es que antes de que suceda la catástrofe, la Argentina se pone un paso adelante y se preserva. Cosa que no lograron, por ejemplo, los dirigentes políticos ni de España ni de Italia, sabiendo que se les venía encima una muy fea. ¿No es cierto? Tuvieron que llenarse las morgues de cuerpos para que llamaran a la cuarentena y la población les hiciera caso. En la Argentina, porque existe, me parece, un sistema político que ha estado a la altura de las circunstancias y porque el conjunto de las fuerzas sociales alertó sobre este tema, logramos entrar en cuarentena antes de que esto ocurra. Ojalá que eso ayude a que la curva, como siempre dicen los epidemiólogos, se mantenga. ¿Y preocupa en la Argentina los bolsones de pobreza, las zonas del AMBA, del conurbano bonaerense, donde por ahora lo que uno ve es que el acatamiento es muy alto, pero al mismo tiempo donde se ve que el gobierno hace un esfuerzo o donde han redoblado esfuerzos para llevar alimentos a esas zonas? Digo, ¿preocupa cuál es la dimensión que tiene la cuarentena en esos lugares en este momento? Yo creo que la gran mayoría del gobierno está dedicada a eso, solamente eso. Porque no es solamente llevar alimentos, se están armando un montón de programas para sostener el empleo formal, programas para sostener y asistir a los laburantes informales y a los monotributistas, y además entrega de alimentos para los merenderos y para los comedores. O sea, hay una visión integral. La estructura socioeconómica de la Argentina es una estructura muy frágil. Esta es la gran diferencia que tenemos con Europa. Acá hay mucha gente que vive de la recaudación diaria y si la economía está parada no tiene ingresos. Entonces la Argentina está llegando con distintos mecanismos. Uno de ellos es el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, que se va a empezar a cobrar la semana siguiente, que va a ayudar a que la gente por lo menos tenga un mango para poder carpar lo mínimo. No es la solución al problema, pero estamos inventando instrumentos en un contexto absolutamente inédito y excepcional. El gasto fiscal y el esfuerzo fiscal que vamos a tener que hacer todos los estados nacionales en esta pandemia es enorme. Yo creo que va a superar al de la crisis del 30, porque no es además solamente una crisis de demanda, o sea, no es un problema de demanda solamente, también tenés un problema de oferta. Por el lado de la producción empezás a tener conflictos también, entonces hay que asistirlo, hay que bajar impuestos, hay que generar subsidios. Es casi, te diría, un experimento social.
En un contexto muy complejo, además, para América Latina por la situación económica y comercial. Hasta el momento el gobierno viene marcando un camino bastante prolijo, ¿no?, en lo que tiene que ver con esta situación, pero hubo dos hechos muy puntuales: las colas en los bancos el día viernes y luego la polémica alrededor de la compra de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social, que incluso llevó a que se pida la renuncia de algunos funcionarios. Dentro del Frente de Todos, la coalición que gobierna, ¿hubo consecuencias sobre esto? Digo, ¿hubo movimientos internos, llamados de atención? Sí, claro. Claro. A nadie le gustó. Algunos pidieron la renuncia. Yo entiendo que nadie puede ser tan perverso de lucrar en este momento con los alimentos. De verdad, lo digo. Si estuviésemos afuera de cámara te diría lo mismo. No puedo creer que ningún militante político se anime a robar la comida de los pobres en un contexto de epidemia. Se me parece una locura total. Y de mucha exposición, además. Quiero creer que fue tal vez un funcionario que, estresado por la situación, tomó una decisión rápida y no midió las consecuencias. Quiero creer eso. Ahora, lo que sí, uno como militante político le exige a los funcionarios, y me autoexijo a mí mismo, ponerle más amor a las cosas. Acá se necesita ponerle más amor, más garra, acompañar más a la gente, pero no solamente los funcionarios del gobierno, el conjunto del sistema político y los líderes sociales de la Argentina. Yo escucho muchos dirigentes sociales, sindicales, empresarios, especular más de lo que corresponde, hermano. Acá la gente está pasándola de verdad complicada, se está angustiando de verdad, estamos entrando en una situación muy difícil y necesitamos que la dirigencia argentina, no solamente política, la dirigencia en general, la dirigencia empresaria, la sindical, la social, esté a la altura de las circunstancias, que ponga el hombre y que ponga más amor. Leandro, quizás de la mano de esto que vos estás mencionando, quiero preguntarte si se puede, y quizás en algunas partes del mundo ya se está haciendo, pensar que la organización social va a ser distinta dentro de algunos meses en el mundo, pero también en la Argentina. Si se está repensando cómo se organizan las sociedades, si nos podemos estar dando cuenta quizás que el sistema económico no le sirve a millones de personas porque no hay salud pública, porque no hay educación pública o por lo que hay no sirve. Digo, ¿eso es posible pensarlo para la Argentina? Yo creo que sí. Creo que el hecho de que Macron, que es un líder conservador, moderado, se haya animado a decir que se terminó la soberanía del mercado para la administración del servicio de salud, es un hito. Creo que los Estados Unidos, por ejemplo, hayan tomado la decisión de confiscar respiradores artificiales para garantizar la salud de por lo menos una parte de la población, es un hito. Y creo que también que en los Estados Unidos esté en discusión la profundidad del sistema como consecuencia de que han invertido mucho más en misiles y en armas de destrucción masiva que en la salud para proteger a su población, también es un hito. Lo que va a haber, me parece, es una suerte de crisis de la lógica mercantil. Hasta acá todo tenía sentido en función de la lógica del mercado. ¿Viste? Si tenés plata, te curás, si no tenés plata, te arreglás como podés. Si tenés que hacer una inversión, siempre medís la productividad y la ganancia, y en todo caso el interés colectivo y el bienestar general está en un segundo plano. Y fundamentalmente el que tiene el poder soberano es el dinero, el gran dios de las sociedades de mercado y la sociedad de consumo que estamos viviendo. Hoy, por más guita que tengas, estás expuesto como cualquiera. Creo que una de las cosas que vamos a aprender es que la acumulación desmedida de dinero, en general lo que termina provocando son situaciones de mayor desigualdad y mayor infelicidad, incluso para los que acumulan ese dinero. Decíamos con un amigo la vez pasada, lo único que vale la pena acumular en esta vida es conocimiento y amigos. El resto... Amigos que hoy están lejos también, ¿no? Digo, hoy todo, pero no es lo mismo enfrentar, porque además otro problema que tenemos ahora es la soledad. Totalmente. O sea, también lo charlábamos antes de arrancar esta conversación atrás de cámara. O sea, uno de los principales miedos que uno tiene es que la angustia y la depresión, yo lo charlaba con un amigo que me decía, la gente encerrada en casa, la verdad, la cabeza se le dispara para cualquier lugar. Hay gente que tiene ansiedades, gente que tiene usos problemáticos que se complican. Hay situaciones que son, la verdad, muy angustiantes y muy tensionantes. O sea, estar alejado de tu familia. Pero porque el sistema económico y el sistema político, pero sobre todo el sistema económico, te hace un empresario de vos mismo, digamos, ¿no? Vos tenés que ponerte un precio en el sentido de que, de ser capaz, por supuesto, de ganarte la vida, que además toda la sociedad tenga un concepto de vos, de venderte. Digo, estamos tratando temas muy profundos. Yo estoy contento porque realmente la oportunidad de plantearlos es muy poca y quizás...
se vea un cambio en este sentido también. Digo, viniendo aparte de varios años con el gobierno de Cambiemos, donde fue muy fuerte la impronta del mercado, donde fue muy fuerte la impronta de la meritocracia, ¿no? Aquel que tiene es porque se lo mereció y porque se lo ganó, y el Estado desaparecía con sus políticas. Es decir, aquella persona que nace en la pobreza y que no logra algo es porque no se lo merece. Es porque no se esforzó. Porque no se esforzó. Y la verdad que esto hay que ponerlo, hubo que ponerlo siempre en discusión. ¿Es el momento para ponerlo en discusión ahora? Yo creo que siempre es el momento para discutir eso. Lo que creo es que ahora puede que tengamos más anclaje social y más espalda ética para plantearlo. ¿Por qué? Porque hay discusiones que en el mundo se empiezan a dar hace mucho tiempo. Por ejemplo, alrededor de la reducción de la jornada laboral, que es una discusión que se está dando en Europa hace mucho tiempo, se plantea la necesidad de revalorizar el tiempo libre como un bien social, como un bien público. Alrededor de esa discusión también se empiezan a dar debates sobre el ingreso universal ciudadano, la posibilidad de que exista un ingreso que te da la posibilidad de vivir con dignidad solamente por el hecho de ser ciudadano, independientemente de tu posición en la estructura económica. Sobre eso también se plantea una discusión mucho más profunda que es ser feliz. O sea, esto que decís vos de la autoexplotación genera ciudadanos depresivos, ansiosos, insatisfechos permanentemente, inseguros de los demás. Claro, es como que ahora estás en cuarentena y decís, pero no estoy produciendo. Claro. Y eso te llena de angustia. Y decís, pero ¿cómo? Si yo tendría que estar... Bueno, ese vacío puede ser creativo. El vacío que te puede generar el tiempo libre, ¿no? Y estar frente a una dinámica distinta a la de la productividad nos puede llevar, y yo espero que eso nos conduzca, a replantear si las cosas que veníamos haciendo como el hámster arriba de la rueda tiene sentido. Entonces, yo sí creo que esto es un momento, no sé si, no creo, como dice Zizek, que se venga una suerte de neocomunismo, ni creo que el virus vaya a derrotar al neoliberalismo o al capitalismo, no creo. Eso requiere de fuerzas sociales, de grado de conciencia, de organización política, etcétera. Pero sí creo que se puede dar el caso donde algunos tótems o algunas verdades reveladas del sistema capitalista y neoliberal actual empiecen a entrar en crisis. Si eso se da, le sacamos un provecho a esta tragedia. Bueno, van a quedar muchos interrogantes, por supuesto. Me quedo con esto, ¿no? La figura del Estado, el Estado que en este momento es sumamente necesario, que siempre es necesario, pero que a veces un sector de la sociedad no lo cree, o en todo caso le conviene no creerlo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque al Estado hay que financiarlo y porque se financia